Empiezo ya. Bueno, nada, me toca exponer capítulos 14, 15, 16 y 17. Son, bueno, los tres primeros más o menos son de la misma sección y el último es el primer capítulo de la sección, si no recuerdo mal, es la número 6. Ahora lo pone en la propia presentación. Son un poco heterogéneos bueno, distintos entre sí. Entonces espero no extenderme mucho, voy a intentar limitarme en el tiempo y perdonadme si en algún caso pues paso algunos asuntos un poco por encima porque bueno, he intentado seleccionar aquello que me ha parecido más relevante. Por cierto, si en algún momento estoy haciendo algo mal o no se ve, decidme porque como tengo que compartir la presentación desde PowerPoint, a lo mejor en algún momento, o sea, yo no estoy viendo el Blackboard o bueno, el programa digamos, de donde estamos, así que a lo mejor hay algo que no tenga en cuenta. Bueno, la sección quinta se dedica básicamente a la cuestión de la producción de plusvalor absoluto y del relativo. Y va a tratar, digamos que va a construirse a partir de todo lo que hemos visto a lo largo de los capítulos anteriores. Lo primero que se hace en el capítulo 14 es tratar las ideas de plusvalor absoluto y relativo que se han ido presentando en los anteriores capítulos. Y bajo mi punto de vista son tres las ideas esenciales que aparecen recogidas en el capítulo. Hay una pequeña mención que me parece interesante, aunque es breve, acerca de la idea de trabajo productivo y se señala la ampliación y a la vez restricción de la idea de trabajo productivo en el contexto capitalista. Luego hay una exploración de la idea de plusvalor relativo y plusvalor absoluto y cómo estos suponen la subsunción formal y la subsunción real del trabajo en el capital en cada una de ellas. Y luego, pues, trata de llamar la atención este capítulo acerca de las condiciones sociales esenciales para el surgimiento del plus trabajo. El primer punto relativo al trabajo productivo lo que trata de señalar es que antes de la aparición del modo de producción capitalista y la forma específica que tiene de organizarse después de, bueno, el desarrollo de la industria fabril, un individuo desarrollaba todas las actividades necesarias para la producción de una mercancía. Sin embargo, esto no sucede del mismo modo una vez se producen los cambios derivados del modo de producción típicamente capitalista. Pongo aquí pues el ejemplo, por ejemplo, no sabría muy bien cómo describirlo, ¿no? Pero mi idea era pues una especie de ingeniero que no va a tocar directamente la obra de la que forma parte, pero bueno, sí que va a formar parte pues, de todo ese proceso de producción. En el primer caso, por ejemplo, pongo un ejemplo de un artesano herrero, el trabajo intelectual y el trabajo manual se encuentran fundidos en una misma persona y el desarrollo del modo de producción capitalista permite o exige que se produzca esta división del trabajo, más destaca entre la parte intelectual y la parte manual, pero bueno, el fraccionamiento, digamos, a través de la idea que comentaba Marx del obrero parcial. Y esto supone, dice Marx, de una manera un poco de pasada, la ampliación del concepto de trabajo productivo, pero a la vez también su reducción. En primer lugar, según yo he entendido, se produce una ampliación del concepto de trabajador productivo porque todo obrero parcial, todo trabajador que desempeñe una tarea dentro del proceso productivo va a ser trabajador productivo e incluso, digamos, un trabajador intelectual. Pero a la vez se produce una reducción del concepto porque no basta en este sentido crear un valor de uso o una mercancía como podría crear pues, un artesano, sino que además para que el trabajador sea productivo en el contexto capitalista es esencial que ese trabajador produzca plusvalor. No basta con que produzca, digamos, un valor de uso, sino que tiene que producir plusvalor. Digamos, valorizar
el capital y ser así, para entendernos, productivo para el capitalista. La segunda idea que yo destaco de este capítulo es esta distinción entre la subsunción formal y la subsunción real del trabajo en el capital. Y de este modo distingue Marx de alguna forma cómo se origina el plusvalor absoluto y cómo se origina el plusvalor relativo. Marx señala que para que exista plusvalor absoluto se tienen que dar unas condiciones que no requieren una transformación esencial del proceso de trabajo. Por ejemplo, un trabajador artesanal lo único que tendría que sufrir o los cambios que se tendrían que producir para aparecer el plusvalor absoluto, pues es una especie de, bueno, Marx le llama una metamorfosis formal que, bueno, ilustro con esta idea de simplemente, y luego con algo más de detalle lo puedo concretar, pues que al final ese trabajo se inserte formalmente, digamos, en los dominios de un capitalista. Y esto requiere, dice Marx, de manera muy resumida, o lo resumo yo, vaya, Marx lo detalla un poco más, en primer lugar, que lo que produzca sean mercancías, con todo lo que esto conlleva. En segundo lugar, que se produzca una prolongación de la jornada más allá del trabajo necesario. Y en tercer lugar, que ese plus trabajo derivado de la prolongación de la jornada sea apropiado por el capital. Si se dan estas tres condiciones, sobre todo la primera de ellas se puede desglosar en otras condiciones que no detallo por cuestiones de tiempo, se ha producido una metamorfosis formal y aunque este artesano siga desarrollando la misma actividad, ahora ya la desarrolla en un contexto, digamos, en una forma capitalista y por tanto genera plusvalor absoluto al capitalista. Sin embargo, el plusvalor relativo supone una transformación del trabajo, de la forma de trabajar, de los modos de producción preexistentes. Por tanto, no vale este esta forma de producir, este proceso de trabajo artesanal, sino que se produce una subsunción real, dice Marx, y una auténtica revolución del proceso laboral que va a permitir la reducción del tiempo del trabajo necesario. Lo que yo entiendo aquí es que Marx lo que señala es que el plusvalor relativo se desarrolla en aquellos casos en los que el modo de producción específicamente capitalista, con todos esos desarrollos de la revolución fabril y la aparición de la fábrica como nuevo paradigma y de la maquinaria como nuevo paradigma del proceso de trabajo, es en ese contexto, digamos, en el que surge el plusvalor relativo, porque estos cambios en el proceso de trabajo permiten la reducción del trabajo necesario y, por tanto, el aumento del plusvalor relativo. Marx señala que existen entre ambos momentos pues alguna serie de formas híbridas que tampoco considero interesante profundizar o relevante teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo, como son los productores autónomos, el capital comercial o la industria domiciliaria moderna. Esta última sí que se trató más a detalle en otros momentos, en otros capítulos. Lo que Marx destaca, sin embargo, es que en un determinado momento los métodos de producción de plusvalor relativo se convierten también en métodos de producción de plusvalor absoluto. Y señala, por tanto, que esa producción fabril a través de maquinaria va a ser esencial también para la producción de plusvalor absoluto. Y señalará entonces que estos mecanismos van a ser específicamente para producir única y exclusivamente plusvalor relativo en dos situaciones. En aquellos casos en los que se esté produciendo el apoderamiento de nuevas industrias, es decir, propagación del modo de producción típicamente capitalista a aquellos sectores de la producción que todavía no se hubiesen incorporado a estos modos típicamente, bueno, al modo fabril de producción, y también a través de una revolución continua en las industrias preexistentes. La revolución de la tecnología empleada o de los medios de producción empleados, la maquinaria en general empleada, bueno, en concreto empleada en cada proceso de trabajo,
pues supondrá también un desarrollo específico del plusvalor relativo. Marx señala que es sencillo confundir o identificar el plusvalor relativo del plusvalor absoluto con el plusvalor absoluto, dadas esta interrelación que existe, pero señala que hay una distinción clara y que se observa claramente esta distinción a través de dos ejemplos. La prolongación absoluta de la jornada va a suponer un aumento del plusvalor absoluto, y el cambio de magnitudes en los componentes, bien sea por el aumento de productividad o bien sea por el aumento de la intensidad del trabajo, supone un aumento del plusvalor relativo. La tercera idea esencial del capítulo es la explicitación de una serie de condiciones sociales que son esenciales para poder hablar del surgimiento del plustrabajo. Y en general, quizá la más importante, aunque habría otras, o la más relevante para lo que estamos tratando, es que es necesario un cierto grado de productividad para que pueda surgir el plustrabajo. Entiendo yo, y sin ser experto tampoco en estas cuestiones, que esta parte del capítulo está específicamente dedicada a criticar a los fisiócratas o algunas concepciones económicas que otorgaban productividad a la naturaleza o al trabajo independientemente de las condiciones sociales. Marx señala que este grado de productividad no es solo relevante para que pueda haber plus trabajo en un contexto de producción capitalista, sino que cualquier modo basado en la explotación, cualquier modo de producción basado en la explotación requiere cierto grado de productividad. Básicamente la idea, entiendo, es que es necesario que un individuo apoyado en ese grado de productividad pueda producir medios de subsistencia para dos individuos para que al menos otro individuo también pueda, digamos, aprovecharse del plus trabajo y vivir, digamos, a costa del trabajo ajeno. Por tanto, la idea de base natural para el plus trabajo se tiene que entender simplemente como la idea de que no hay ningún obstáculo natural para impedir el plus trabajo. Siempre va a ser posible el plus trabajo tanto en cuanto se alcance cierto grado de productividad. Pero Marx rechaza la idea de que haya una productividad natural del trabajo, es decir, que por su propia naturaleza el trabajo permita la aparición de plus trabajo. Dice que es necesario, primero, cierta socialización y además cierto desarrollo de la fuerza productiva. Solo en esas condiciones en las que el trabajo se socializa y existe un desarrollo de las fuerzas productivas puede aparecer el plus trabajo. En resumen, Marx dice que la productividad alcanzada por el trabajo no es un don de la naturaleza, sino de la historia. Dicho esto, y una vez sentadas las condiciones sociales para la existencia del plustrabajo, sí que afirma que si se dan esas condiciones de productividad, es cierto que la productividad depende de condiciones naturales. Cuanto menores sean las necesidades para cubrir, digamos, esa reproducción de la fuerza de trabajo y cuanto mayor sea la fertilidad de aquellas tierras empleadas para generar pues, fundamentalmente alimento u otros productos esenciales para cubrir la reproducción del trabajo, menor será el tiempo de trabajo socialmente necesario para reproducir al obrero. De todos modos, Marx señala que esta fertilidad, esta benignidad de la naturaleza, lo único que genera es tiempo libre, no genera plus trabajo. Si vivimos en un contexto en el que nuestro medio ambiente y digamos, los medios naturales que tenemos para cubrir nuestras necesidades son benignos, nos daremos cuenta que acabamos antes de realizar los trabajos necesarios para reproducir nuestra fuerza de trabajo y tendremos más tiempo libre. Pero tienen que darse una serie de condicionantes sociales para que terminemos dedicando ese tiempo libre a desarrollar más trabajo y no pues simplemente eso, a disfrutar del tiempo libre. Para utilizar ese tiempo libre en el ámbito productivo, para seguir produciendo durante ese tiempo libre, dice Marx que se necesitan unas circunstancias históricas concretas. Y para utilizar ese tiempo libre específicamente para producir plus trabajo, señala Marx, se necesita coerción exterior. Si no nos vemos coaccionados
a trabajar de más para generar plus trabajo, no lo haremos porque digamos que no es racional estando ausente esa coerción. Entiendo que esto se puede relacionar con todos los intentos de imponer la extensión de la jornada laboral a través de la ley en aquellos momentos en los que los trabajadores autónomos, los que producían sus propios valores de uso, ellos mismos consumían o intercambiaban sus mercancías y no su fuerza de trabajo, pues eran capaces de reproducir o de cubrir sus necesidades pues dedicando solo 4 días laborales con, imaginemos, 6 horas. Pues si no hay coerción exterior, es poco razonable que esas personas se dediquen a regalar trabajo a terceras personas cuando con su propio trabajo ya cubrirían suficientemente sus necesidades. Eh, Señala Marx una cosa que sí que me parece interesante y que ya se trató cuando nos referíamos, por ejemplo, creo recordar en la cooperación, a, digamos, esa productividad extra derivada de la cooperación, y dice que esas fuerzas productivas condicionadas por la naturaleza, una vez se ha instaurado el régimen capitalista, aparecen, y este aparecen me parece que es especialmente relevante, como fuerzas productivas del capital. Y esto del aparecen va saliendo más en este capítulo y en esta parte que me ha tocado presentar. Y en un momento creo que Marx da explicita por qué es importante esta palabra de aparecen a la hora de distinguir entre las apariencias y la realidad, por así decirlo. En el fondo, realmente esas fuerzas productivas derivan de la naturaleza, pero en el sistema capitalista parece que son fruto generado por el propio capital. Ahí cierto, podríamos decir, quizá no, sin haber meditado mucho esto, que se produce un fetichismo del capital, pensando que el capital por sí mismo genera unas fuerzas productivas que en el fondo derivan de la naturaleza. El capítulo 15 se centra en el cambio de magnitudes en el precio de la fuerza de trabajo y plusvalor. Lo que se hace es generar, digamos, un contexto hipotético, dando por constantes una serie de elementos y por variables otros, y evaluar cómo la interacción de esos elementos variables influye en el plus trabajo, en el plusvalor. Marx señala que si el valor de la fuerza de trabajo es igual al valor de los medios de subsistencia y estos medios digamos, este valor de la fuerza de trabajo va a depender entonces de tres elementos y sobre todo el primero es el más relevante. Por un lado, del valor de la masa de medios de subsistencia, es decir, del valor de aquellos productos que necesitamos para reproducir la fuerza del trabajo y también de otros dos elementos que apunta y algunos de ellos pues ya he ido tocando en otras partes. Los costos de desarrollo, que entiendo que se podrían intercambiar aquí por la educación o, digamos, la capacitación de los obreros para el trabajo específico que van a llevar a cabo. Y la diferencia de naturaleza. Marx pone aquí el ejemplo de la mujer, el hombre y el niño, pero bueno, podríamos reducirlo a las diferentes habilidades o condiciones físicas que facilitan o dificultan el trabajo a los individuos. Pues teniendo esto como contexto, Marx señala que va a tomar como constantes dos ideas, que la mercancía se va a vender por el valor y que el precio de la fuerza del trabajo a veces puede que se vaya a vender por encima de su valor, o sea, que el precio vaya a estar por encima de su valor, pero nunca por debajo. Y a partir de ahí va a jugar con tres variables, la duración de la jornada, la intensidad normal del trabajo y la fuerza productiva. El primer ejemplo que va a poner va a ser dando como constantes la jornada laboral y la intensidad y centrándose en las variaciones en la fuerza productiva. Y desarrolla tres leyes. Dice, en primer lugar, que a una jornada dada se va a generar siempre el mismo producto de valor. Es decir, a una jornada de 8 horas, por poner un ejemplo, siempre se va a generar un producto de valor de 8 horas. Y eso va a ser independiente de la productividad, de la masa de productos o del precio de la mercancía singular. Es decir, aunque el aumento de la productividad, por poner un ejemplo, suponga que en 8 horas voy a producir
más masa de productos, por ejemplo, en lugar de 8 tornillos, 16, y aunque fruto de esto cada mercancía singular vaya a tener un valor menor, la mitad de valor, el producto del valor total del conjunto, digamos, de esa masa de productos va a ser siempre idéntico si la jornada laboral es idéntica y se mantienen, digamos, constantes los valores que aquí se mantienen constantes, aunque se altere la fuerza productiva. La segunda ley es que el valor de la fuerza del trabajo y el plusvalor se relacionan a través de una variación opuesta. Los cambios en la fuerza productiva van a tener un impacto, digamos, una relación inversa en el valor de la fuerza de trabajo y una relación directa en el plusvalor. A mayor fuerza productiva, mayor plusvalor, y a mayor fuerza productiva, menor valor de la fuerza de trabajo. Señala Marx, además, que como el valor de la fuerza de trabajo y el plusvalor no dejan de ser componentes de la jornada laboral, no es posible el cambio de magnitud absoluta de algunas de estas dos elementos sin que se produzca un cambio de magnitud relativa. Es decir, en estas condiciones específicas que estamos tratando aquí, de jornada laboral e intensidad constante y fuerza productiva variable, si para que, digamos, mejor aumente el plusvalor, es necesario que se reduzca el valor de la fuerza de trabajo y, por lo tanto, que la magnitud relativa entre ambos factores también se altere y no solo la magnitud absoluta de cada uno de ellos o del plusvalor en concreto. Además, señala Marx que en estas condiciones el valor de la fuerza de trabajo no puede descender y el plus trabajo no puede aumentar sin que aumente la fuerza productiva. El aumento de la fuerza productiva es condición necesaria para la reducción del valor de la fuerza de trabajo. Y por último, señala Marx que las variaciones en el plusvalor van a ser siempre la consecuencia y no la causa de las variaciones en la fuerza. Aquí ahora tengo dudas, pero creo que bueno, aquí debería ser valor de la fuerza de trabajo, si no me equivoco, y esto quiere decir que el plusvalor en estas condiciones solo varía si varía el valor de la fuerza de trabajo. Falta aquí una V pequeña. Marx señala al respecto que estas ideas en el fondo ya han sido puestas en, digamos, descubiertas o señaladas por Ricardo, pero que la propuesta de Ricardo tiene dos limitaciones. En primer lugar, que presupone como condiciones generales y exclusivas aquellas señaladas en este caso concreto. Es decir, Ricardo considera que en el régimen capitalista la jornada laboral siempre va a ser constante y la intensidad siempre va a ser constante. Digamos que simplifica las posibilidades que se pueden dar en el régimen capitalista. Por otro lado, confunde las leyes de las tasas de plusvalor con las leyes de la tasa de ganancia. Esto entiendo que tendrá más sentido más adelante, por eso tampoco he profundizado, pero bueno, dificulta una correcta comprensión de esta cuestión. Esta tercera ley de que las variaciones en el plusvalor son consecuencia y no causa de las variaciones, perdón, en el valor de la fuerza de trabajo, tiene algunas peculiaridades que Marx señala y aquí introduce la distinción entre valor y precio. No sé si hay otro lugar en el que la introduzca de manera explícita, aquí no lo menciona de manera explícita, pero se observa de la propia discusión y señala que el nuevo valor de la fuerza de trabajo derivado de un aumento, por ejemplo, de la fuerza productiva, va a establecer un límite mínimo del valor de la fuerza de trabajo, pero el precio de esa fuerza de trabajo puede ser superior a ese límite mínimo si se da una lucha entre obreros y capital que sea beneficiosa para los obreros. Es decir, pueden arrancar un precio mayor al valor de la fuerza de trabajo. Además, podría mantenerse el precio de la fuerza de trabajo y el plusvalor. Es decir, el aumento de la fuerza productiva podría implicar que, por ejemplo, en una jornada en la que hubiese
6 horas de trabajo necesario y 6 horas de plus trabajo, y que eso rindiese en 6 euros, por cambiar un poco el ejemplo, de salario, 6 euros de valor de la fuerza de trabajo, bueno, de precio, de pago en este caso de la fuerza de trabajo, y 6 euros de plusvalor, se mantendría el precio, pero en el fondo habría un aumento de la masa de los medios de subsistencia, y por tanto el valor de la fuerza de trabajo aumentaría. Porque se conseguiría comprar más valores de uso con ese precio pagado, que se mantendría igual. No sé si esto último quedó del todo claro, pero bueno, como el tiempo es un poco limitado y bueno, esta presentación me parece especialmente compleja por tratar varias cosas, pues algunas inevitablemente quedarán un poco, cogidas con pinzas. El segundo contexto o la segunda hipótesis que trabaja Marx es aquella en la que la jornada laboral y la fuerza productiva se mantienen constantes y la intensidad es variable. Marx señala que en este caso aumentará la masa de productos, pero el valor de un producto singular se va a mantener estable, algo que no sucede cuando hay variaciones en la fuerza productiva. Por tanto, esto va a suponer también un aumento del valor de la masa del producto. Se va a generar más valor en el mismo tiempo, en la misma jornada laboral. Pero hay una cuestión importante que Marx no explicita al principio, sino al final, y puede llevar a confusión, y es que esto se da cuando la variación en la intensidad es un desvío individualizado respecto de la intensidad social. Marx dice al final de este apartado que si hubiese un aumento generalizado de la intensidad en todos los sectores de la producción, lo que habría simplemente es una recomposición del grado normal social y por tanto no se darían estas especificidades. Estamos, por tanto, trabajando con la premisa de que tratamos un desvío individualizado en una sola fábrica, por poner un ejemplo más claro, respecto de la intensidad social. En este caso, dice Marx, ya que aumenta el valor de la masa del producto, pueden aumentar las dos partes del producto de valor. No es como en el supuesto de las variaciones de la fuerza productiva. Es posible que aumente a la vez el valor de la fuerza de trabajo y el plusproducto. Además, Marx señala que el aumento del precio de la fuerza de trabajo no supone necesariamente el aumento del valor de la fuerza del trabajo. Y esto será así en aquellos contextos en los que el precio de la fuerza del trabajo, podemos utilizar aquí la idea del salario, no cubre el desgaste acelerado derivado de una mayor intensidad en el trabajo. Cuando ese desgaste, digamos, de la fuerza de trabajo es mucho más acelerado, por mucho que se aumente el precio de la fuerza de trabajo, el valor no aumentará en la misma medida porque el desgaste será mayor y los medios para reproducir de nuevo esa fuerza de trabajo tendrían que ser mayores también. Marx también señala otra peculiaridad de las variaciones en la intensidad, y es que, al contrario de lo que sucede con las variaciones en la fuerza productiva, las variaciones en intensidad siempre van a suponer variaciones en la magnitud del producto de valor y, por tanto, en el plusvalor. ¿Qué es lo que quiere decir aquí Marx? Bueno, en el caso de las variaciones en la fuerza productiva, partíamos de la hipótesis de que para reducir el valor de la fuerza de trabajo, esas variaciones en la fuerza productiva tenían que darse en ramos industriales dedicados a medios de consumo del obrero. Si se produce una variación en la fuerza productiva, por ejemplo, de bienes de lujo, en el fondo los costes de reproducción de la fuerza de trabajo serían los mismos y por tanto no impactaría esta variación en la fuerza productiva de esos bienes de lujo, no impactaría en el valor de la fuerza de trabajo. Sin embargo, con la intensidad siempre se produce este impacto en el plusvalor, porque la magnitud del producto de valor siempre va a cambiar y por tanto siempre va a ser posible la aparición de una variación en el plusvalor. Por lo que respecta a la jornada laboral, Marx señala varias
cuestiones. Una reducción de la jornada laboral, si no se altera el valor de la fuerza de trabajo, siempre va a suponer una reducción del plusvalor, tanto en sentido absoluto, tanto como en relación con el valor de la fuerza de trabajo. ¿Cuál es la solución para el capitalista? Bueno, pues única y exclusivamente pagar al trabajador un precio inferior, al valor de la fuerza de trabajo. En el caso del aumento de la jornada laboral, esta siempre va a suponer un aumento del plusvalor, tanto en términos absolutos como en términos relativos. Bueno, recordad que aquí digo siempre, pero esto es siempre que además la intensidad y la fuerza productiva se mantenga constante. Este es otro caso en el cual el precio de la fuerza del trabajo y el plusvalor pueden aumentar simultáneamente. Puede darse en el caso de variaciones en la intensidad y también de variaciones en la jornada laboral. Son los dos supuestos en los que pueden aumentar a la vez el valor de la fuerza de trabajo, el precio de la fuerza de trabajo, mejor dicho, y el plusvalor. De todos modos, el aumento de la jornada laboral también puede suponer una caída del precio de la fuerza de trabajo por debajo del valor de la fuerza de trabajo. Y Marx dice que, de hecho, una vez se pasa un determinado umbral, el desgaste de la fuerza de trabajo ocasionado por jornadas laborales más extensas aumenta en progresión geométrica. Por tanto, llega un punto en el que un mayor precio de la fuerza de trabajo no va a poder cubrir el nivel de desgaste del valor de la fuerza de trabajo derivado del aumento de la jornada laboral. Marx trata dos variaciones simultáneas posibles que voy a comentar también de manera muy resumida, que son, en primer lugar, aquellas circunstancias en las que desciende la fuerza productiva y aumenta la jornada de trabajo, y pone como ejemplo la esterilidad creciente del suelo en determinados sectores, y señala que es precisamente en esos contextos en los que desciende acusadamente la fuerza productiva, en los que se da una mayor presión para aumentar la jornada de trabajo y se genera un crecimiento acelerado del capital y un empobrecimiento de los obreros, dice Marx. Otro supuesto es aquel en el que se produce un aumento de la intensidad y las fuerzas productivas y una reducción de la jornada de trabajo. Este, digamos, es la situación idílica para el desarrollo, para la superación del modo de producción capitalista, según yo he entendido el texto. En este caso, Marx señala que la supresión del modo de producción capitalista, en el fondo, supone la restricción de la jornada de trabajo al trabajo necesario. Cuando la jornada de trabajo se identifique con ese trozo de la jornada actual que se dedica al trabajo necesario, desaparece la posibilidad del plusvalor y, por tanto, o del trabajo, o el plus trabajo, y desaparece, por tanto, el modo de producción capitalista. De todos modos, anuncia Marx que en este contexto el trabajo necesario se extendería un poco. En primer lugar, porque tenderíamos a exigir unas condiciones de vida más holgadas y tendríamos mayores exigencias vitales, pedirían, digamos que la parte, creo recordar que decía, no sé si histórica o cultural, del tiempo de trabajo socialmente necesario para reproducir la fuerza de trabajo aumentaría porque exigiríamos, por así decirlo, mayor calidad de vida, y además parte de lo que actualmente es plus trabajo sería trabajo necesario, que es básicamente el Fondo Social de Reserva y de Acumulación. Todo esto supone, al fin y al cabo, una crítica al despilfarro capitalista, y Marx señala varios motivos por los cuales el sistema capitalista es ineficiente, por así decirlo, desde este punto de vista. En primer lugar, porque una reducción de la jornada de trabajo, reduciendo en este caso el plus trabajo, permitiría un aumento de la intensidad. Ya habíamos visto en otros puntos que si se trabaja menos tiempo se puede trabajar de una manera más intensa. Además, se conseguiría cierta economización. Por un lado, el aumento de la fuerza productiva economizaría tanto, derivaría tanto más bien de la economización de medios de producción, esto lo vimos también, creo recordar que en la cooperación, pues como gastos como puede ser luz o la estructura de la fábrica se reduce y además se evita trabajo inútil.
Marx habla, no los menciona directamente, pero de lo que creo que en otros lugares denomina los falsos gastos de producción, y a mí, bueno, se me ocurría, pues el que me parece que es un caso más evidente en la actualidad, que es la publicidad, que en el fondo es necesaria, dado el contexto de competencia capitalista, pero que sería inútil en otro contexto y que, por tanto, permitiría pues, una mejor economización del proceso de producción. Además, afirma Marx que la reducción del trabajo necesario, acompañada de una distribución uniforme del trabajo, es decir, la desaparición de la explotación, eh, supondría un aumento de la libre actividad intelectual y social. Y termina un poco esta parte señalando que el límite absoluto trazado a la reducción de la jornada laboral es, en este sentido, la generalización del trabajo. Es decir, la mejor manera para llevar la jornada laboral a su límite absoluto es generalizar el trabajo. Que todo el mundo trabaje, entiendo, y que desaparezca pues, una clase ociosa basada en la explotación. El capítulo 16 se dedica a las diversas fórmulas para la tasa de plusvalor y creo que es bastante interesante porque permite comprender algunas de las limitaciones de la economía burguesa y abre la puerta a lo que se dice en el siguiente capítulo sobre el salario, que me parece especialmente interesante. Marx señala cuál es la fórmula para la tasa de plusvalor derivada de todo lo que ha precedido, de todo el estudio desarrollado en el capital. Y es pues esas primeras fórmulas de plusvalor entre capital variable, plusvalor entre valor de la fuerza de trabajo, plus trabajo entre trabajo necesario. Son diversas manifestaciones de una misma fórmula que son todas ellas válidas y que simplemente destacan algunos elementos específicos dependiendo de cómo se formule. Contrasta con estas fórmulas, las fórmulas, digamos, de la economía burguesa, que son las que están bajo el número 2, que serían plus trabajo por jornada laboral, bueno, entre la jornada laboral, plus valor entre el valor del producto o plus producto entre el producto total. Señala más que cuando se habla de valor del producto hay que asumir que se excluye la parte constante porque si no, pues la fórmula no tendría demasiado sentido. ¿Qué sucede con esta fórmula o cuál es el cambio esencial? Pues se ve muy bien, yo creo, en la fórmula que tiene en la parte superior el plus trabajo. En la posición marxista, el plus trabajo se divide por el trabajo necesario. En la fórmula burguesa se divide por la jornada laboral. Es decir, además del trabajo necesario, se incluye el propio plus trabajo perdonadme porque no soy muy malo en matemáticas, pero vamos, en la parte de abajo de la división, que no recuerdo, no sé cómo se denominan técnicamente esos elementos. Esto supone una serie de desviaciones derivadas de esta formulación. En primer lugar, la tasa de plusvalor o el grado de explotación se expresan de manera falsa. En segundo lugar, se muestra cómo la economía burguesa tiende a operar con una jornada laboral constante cuando esto no es necesario y además se da una falsa apariencia de relación asociativa. Bueno, explicando esto muy brevemente también, Marx lo aclara en esta parte de la obra del Capital, pero lo pasé un poco por encima por cuestión de tiempo. Pero bueno, básicamente al relacionar el plus trabajo con el total de la jornada laboral y no solo con el trabajo necesario, pues siempre se va a dar un coeficiente menor y va a dar la impresión de que el grado de explotación es inferior. Además, impide esta forma de organizar, digamos, esta fórmula, impide llegar a tasas de explotación o grados de explotación superiores al 100%, cuando la primera fórmula permite verlo porque en ocasiones el plus trabajo es mayor al trabajo necesario. Y Marx señala que se genera una falsa apariencia de relación asociativa, pues porque parece que lo que sucede es que capital y trabajo se reparten una parte del producto total, por poner un ejemplo. De todas las mercancías producidas es como si
bueno, ambas partes han ayudado o han colaborado a la creación de esas mercancías y, por tanto, asociativamente se reparten, por así decirlo, parte del pastel. Marx señala también una tercera formulación, que es específicamente esta que está en amarillo, que sería la de trabajo impagado y trabajo pagado, que podría considerarse similar a las formulaciones del número 1, pero que es un tanto imprecisa. Le llama expresión popular. Y es imprecisa porque Marx dice que da la impresión de que habría una parte del trabajo que se ha pagado y otra parte del trabajo que no se ha pagado, cuando en el fondo esto no es lo que sucede, porque lo que se paga no es ninguna parte del trabajo, sino la fuerza de trabajo. Por tanto, esta expresión popular es un tanto imprecisa y puede llevar a equívocos. Y de hecho, esta imprecisión, por eso comentaba, creo que es la que está en el origen de toda la crítica a la apariencia o a la fórmula del valor de la fuerza de trabajo como salario. Creo que está hablando alguien, entonces voy a ver si soy capaz de verlo. Vale, vale. Nada, sigo entonces. Bueno, resumo un poco esto en dos frases que me parecen esenciales y que creo que son un poco una conclusión de muchos capítulos que curiosamente además empezaban al menos donde yo hice la anterior presentación. O sea, al final es esencial recordar que más lo que hace es primero presentar la mercancía y el intercambio mercantil y evaluar si en el ámbito del intercambio se puede producir la plusvalía, observa que no y señala que entonces esa plusvalía o el beneficio del capitalista tiene que aparecer en la fase de la producción, empieza a estudiar la producción y termina un poco, bueno, no termina, pero creo que un corolario, un hito en todo este proceso son estas dos frases de este capítulo. En las que concluye que el capital, por tanto, no es solo la posibilidad de disponer de trabajo, como dice Adam Smith, sino que es, en esencia, la posibilidad de disponer de trabajo impagado. El capital es capital por tanto, valor que se valoriza porque dispone de una parte de trabajo que no ha sido pagada o de trabajo impagado. Por eso, concluye más, el misterio de la autovalorización del capital se resuelve en el hecho de que éste puede disponer de una cantidad determinada de trabajo ajeno impagado. Y lo último que tocaría hoy sería la parte de, la sección, dentro de la sección del salario, que es la siguiente sección, el primer capítulo, que es la transformación del valor, o en su caso, del precio de la fuerza de trabajo. No sé si aquí dice el capítulo en salario. No sé si me lo comí yo bueno, no sé si es un error mío, digamos, sí, efectivamente, bueno, estoy comprobando en la edición, tendría que haber añadido de la fuerza del trabajo en salario. Aquí sí que lo incluyo en esta manera resumida. Aquí de nuevo aparece esta idea de apariencia o manifestación y dice que en su apariencia o tal como se nos aparece el salario, en el fondo es un dinero que se paga por determinada cantidad de trabajo. Y todo esto permite a la economía burguesa identificar salario con valor de trabajo y emplear las ideas de precio necesario natural y precio de mercado. Pero Marx dice que la idea de valor del trabajo es estúpida y que en el fondo no tiene sentido, porque sería una mera tautología decir que el valor de 12 horas de trabajo son 12 horas. No es relevante o no ofrece nada este tipo de razonamiento y por tanto esta formulación es poco razonable. Marx señala que esto es así y esta aparente incoherencia aparece porque es falso que el trabajador venda el trabajo, no vende el trabajo, porque el trabajo no existe antes de que se venda, antes de que se produzca, digamos, la compraventa entre capital y trabajador y obrero. Si en el fondo lo que se vendiese fuese trabajo, el trabajador en el fondo lo que estaría vendiendo verdaderamente sería
lo que haría sería vender ya la mercancía, no ese trabajo que no queda muy claro qué es lo que es. Y si esto se llevase a cabo, se anularía o la ley de valor o la producción capitalista basada en el trabajo asalariado. Se anularía la ley de valor porque entonces el capitalista estaría pagando al trabajador menos valor que el trabajador le está ofreciendo, y el intercambio no sería un intercambio, digamos, de equivalentes, algo que se soluciona indicando claramente que lo que vende el trabajador es la fuerza de trabajo y no el trabajo en sí. Y anularía la producción capitalista porque desaparecería la posibilidad del trabajo asalariado. Marx explora una posibilidad para intentar justificar esta diferencia entre lo que, digamos, el obrero otorga o entrega al capitalista y lo que el capitalista paga a partir de la diferencia formal. Y dice, podría entenderse habría que explorar si el hecho de que se esté intercambiando trabajo objetivado por trabajo vivo permitiría explicar las diferencias existentes entre lo pagado y lo recibido por el capitalista. Pero Marx dice que esto es absurdo, porque el valor nunca es una cantidad de trabajo objetivado, sino la cantidad de trabajo vivo necesario para su producción. Por tanto, la idea de trabajo objetivado nunca se puede relacionar con la idea de valor. Marx pone un ejemplo que, si no recuerdo mal, es aquel supuesto en el que hay un cambio en las fuerzas productivas y, por tanto, el trabajo vivo necesario para producir una mercancía se reduce. Y lo que dice Marx es que en ese caso las mercancías que ya tengan trabajo previo objetivado no se van a vender por la cantidad de trabajo objetivado existente, sino por el trabajo vivo que en este momento, en el momento de la venta, es necesario para la producción. Y Marx ofrece lo que ya adelantaba, la verdadera solución, y es que la ley de valor no se vulnera en la relación entre capitalista y obrero, porque el capitalista no compra el trabajo del obrero, sino al obrero mismo, su fuerza de trabajo. Y por tanto sí que hay un intercambio de equivalentes, porque el valor de la fuerza de trabajo no lo determina la cantidad de trabajo desembolsado o la cantidad de horas trabajadas, sino los medios de subsistencia que requiere la fuerza de trabajo para reproducirse. Marx explica, y yo esto me lo voy a saltar, pues todo el íter, todo el proceso de razonamiento de la economía política clásica que le lleva a clarificar, al menos hasta cierto punto, esta conclusión de que, aunque se hable de valor de trabajo, en el fondo se está mencionando realmente el valor de la fuerza del trabajo. Y aquí es donde Marx clarifica esta distinción entre la forma de manifestación de algo y la relación esencial. Y dice, la forma de manifestación de este intercambio entre el capitalista y el obrero es la idea de salario o valor del trabajo. Y espontáneamente, cuando intentamos, sin un trabajo científico, intentamos comprender esta relación, llegamos a esta idea de valor del trabajo y parece que el capitalista paga al obrero por todo el trabajo que va a desembolsar. Sin embargo, la relación esencial, dice Marx, nos hace descubrir que lo que hay detrás no es el valor del trabajo, sino el valor de la fuerza del trabajo. Esa es la relación esencial, y esta relación esencial no se reproduce espontáneamente, no es lo que nos aparece o lo que nos parece cuando vemos la realidad tal cual, sino que es fruto de un descubrimiento científico. Y Marx dice, al fin y al cabo, que el valor del trabajo no es sino una expresión irracional del valor de la fuerza de trabajo, porque el valor del trabajo siempre va a ser inferior al producto de valor, siempre va a ser inferior al valor objetivado en el producto que va a ser, digamos, entregado al final del proceso de producción al capitalista. Y dice que que se produciría entonces el absurdo de decir que un trabajo que crea un valor de 6 chelines vale 3 chelines. Es decir, que
desarrollando un trabajo que genera productos por valor de 6 chelines, a mí se me está pagando, o ese trabajo que yo he realizado solo vale 3 chelines. ¿Y por qué es útil esta apariencia o esta idea de salario tal y cual se aparece vulgarmente o de manera espontánea? Pues Marx dice que es útil porque la forma de salario, pues, borra toda huella de la división de la jornada laboral entre trabajo necesario y plustrabajo, entre trabajo pagado e impagado. Todo trabajo impagado aparece como pagado, y esta relación dineraria encubre el trabajar gratuito del asalariado. Pareciera como si cuando nos pagan el salario nos están pagando por todo el trabajo que hemos hecho, en lugar de solo por el trabajo necesario. Por eso, la forma de manifestación salario invisibiliza la relación efectiva y sirve para fundar las mistificaciones e ilusiones de libertad y la falsa realidad jurídica de igualdad entre las partes o de la idea de que la venta de fuerza del trabajo es como cualquier compraventa en la que las dos partes son iguales y no hay ningún tipo de explotación. Esta parte es la que me parece, bueno, interesante con esto de la apariencia, como la idea de salario aparenta que en el fondo hay una igualdad esencial entre las partes de un contrato laboral y no existe explotación alguna. Lo último que quiero comentar, no sé si me he extendido quizá un poco más, espero que me lo perdonéis por la heterogeneidad de las cuestiones que se han tratado, pues son 4 cosas que a mí me han parecido bastante interesantes, aunque no son, digamos, las esenciales de los capítulos. La primera es el tema del trabajo productivo. Y me parece súper interesante el ejemplo que pone Marx. Aunque sea un ejemplo y quizá pues, sea un mal ejemplo, eso no, requeriría, digamos, mayor explicaciones. Marx utiliza como ejemplo de trabajo productivo en el contexto capitalista a un maestro de escuela. Y dice que si el maestro de escuela trabaja para un capitalista y el capitalista recibe plusvalor derivado del trabajo del maestro de escuela, ese trabajo es trabajo productivo en el marco capitalista. ¿Por qué me parece interesante esto? Bueno, pues porque disuelve algunas concepciones que creo que son erróneas o que se me aparecen, por utilizar la expresión, erróneas después de lo estudiado, acerca de qué es trabajo productivo. Como si el trabajo intelectual o el trabajo artístico incluso nunca pudiese ser productivo en ninguna sociedad. Hay incluso autores, he visto algunos, que dicen que si el trabajo no se materializa en un objeto, ese trabajo nunca va a poder ser productivo. Bueno, pues el ejemplo que pone Marx, que supongo que no pondría un ejemplo si fuese tan estrictamente erróneo, demuestra que cierto trabajo, como el trabajo educativo, pues puede ser perfectamente trabajo productivo en el contexto capitalista. Hay otro asunto que me parece muy interesante en la página 637, en la nota 12, que es una frase en la que dice: el medio más infalible para reducir esa diferencia entre la hora de trabajo inglesa y la continental sería una mayor reducción legal de la jornada laboral en las fábricas continentales. Creo que aquí se está refiriendo a la intensidad del trabajo y por qué el trabajo inglés es más intenso y cómo conseguir que sea menos intenso que el continental, pero me parece que apunta en una dirección muy interesante pues para el trabajo internacionalista y la lucha contra el capitalismo globalizado, que sería partir de la obvia, por otros lados, premisa de que quizá una de las acciones políticas o obreras más relevantes es luchar por la reducción de la jornada laboral y el aumento de los salarios en otras latitudes o en aquellos lugares en los que fundamentalmente, sobre todo, se producen bienes que luego se consumen en nuestros propios estados. Bueno, es un apunte, requeriría un poco más de elaboración, pero bueno, me parece una línea interesante. Luego está esta otra afirmación sobre la manifestación y no recuerdo el término, pero las relaciones esenciales, y dice que el hecho de que en su manifestación las cosas a menudo se presentan invertidas es bastante conocido en todas las ciencias, salvo en la economía política. Supongo que esto que hemos hablado de el salario y la apariencia del salario y la realidad del salario, pues va un poco en esta línea, pero bueno, a mí me parecía interesante esto de la inversión, que es algo que no, la verdad, no
no controlo mucho pero bueno, me llamó la atención simplemente. Y lo último, es la última página, de hecho, de todo lo que hemos tratado, la 660. Lo que yo me pregunto es si después de todo esto cabría afirmar, como creo que han hecho algunos autores, que el papel importante del obrero o de la obrera deriva de que está en una posición privilegiada para comprender el modo de producción capitalista como un todo. Digamos que el obrero o la obrera tiene una clarividencia especial derivada de la posición que ocupa en el modo de producción. Y a mí me parece que esto choca un poco con las afirmaciones de Marx, que dice que incluso para un obrero, de manera espontánea, sin reflexión científica, si se para a pensar sobre su relación con el capitalista, lo que le da la impresión es que el capitalista le está pagando por todo el trabajo que realiza, cuando esto no es así, sino digamos que le está pagando por el valor de su fuerza de trabajo, que es completamente distinto al valor del producto de su trabajo o incluso aparte, una parte, digamos, aleatoria de ese producto del trabajo. Son dos relaciones distintas. Y creo que esto indica o da la impresión de que deberíamos asumir que la comprensión del modo de producción capitalista se deriva de un estudio científico y no de una posición espontánea, especialmente clarividente, del obrero o de la obrera en las relaciones de producción capitalistas. Nada más. Bueno, espero que haya sido agradable, perdonad por la extensión. La verdad es que, bueno, he ido un poco pillado de tiempo para preparar todo y me resultó especialmente difícil resumir por ser, bueno, tantas cuestiones distintas que iban solapando al ser 4 capítulos diferentes. Quedo a disposición de cualquier cuestión que se pueda tratar en el debate. Muchas gracias, Jorge. No, pues yo creo que todo lo contrario. Ha sido una exposición muy escueta, dado la complejidad del asunto y todos los puntos que inevitablemente tenías que tratar. O sea que yo creo que más breve, sin dejarse grandes cosas importantes fuera, no podía ser. Así que nada, pues pasamos ahora a lo de siempre. Comentarios, preguntas. Igual alguien quiere incidir en algo que ha quedado en el aire o quiere profundizar en algo que ya ha comentado Jorge. Lo que vayáis diciendo, ya sabéis, por chat o levantando la mano, alguna duda o alguna otra reflexión que compartir. Venga, animaros, que algo tendrá que haber por ahí que queráis comentar, compartir alguna duda, alguna otra cosa. Mientras os animáis, pues voy a decir algunas cosas. La cuestión esta de la diferencia entre apariencia y esencia es una cuestión muy reflexionada desde el materialismo dialéctico, uno de los pues aspectos esenciales sobre la teoría del conocimiento, y quizás estaría bien que un año en el seminario hiciese un seminario sobre justo esto, sobre dialéctica, y para tenerlo en cuenta. Y bueno, hay muchos detalles a tener en cuenta sobre esto, pero uno de ellos es que así como el fenómeno, ¿no? lo que está a la vista, ¿no? Lo que se opone a la esencia, hay aquí una relación dialéctica entre ambas cuestiones. Fenómeno y esencia no son indisolubles, no se oponen totalmente, se oponen dialécticamente. No hay fenómeno sin esencia ni esencia sin fenómeno. Y el fenómeno no es al final más que la expresión de la esencia. Lo que pasa es que el fenómeno no permite directamente, no explica directamente, no es directamente la explicación de la esencia, ¿no? Por eso media el trabajo científico. Pero el fenómeno tiene cuestiones, ¿no? Lo dice Lenin, el fenómeno tiene cuestiones esenciales. La esencia aparece en el fenómeno, ¿no? Esa es la frase, ¿no? ¿Por qué las plantas son verdes? Las plantas son verdes porque tienen los cloroplastos, ¿no? Y eso nos explica, ahí detrás de ese verdor está parte de la esencia de cómo las plantas obtienen la energía, ¿no? Pero claro, el verde de las plantas directamente no nos viene dada la fotosíntesis, pero todo ese verdor es una expresión fenomenológica de la esencia de la vida de las plantas, ¿no? Y así con todo esto. Así que, bueno, yo creo que sí que sería muy útil que el seminario hiciese un curso de dialéctica materialista.
Sobre la cuestión de la teoría marxista que ha compartido Jorge al final, pues bueno, total acuerdo y por otra parte el marxismo desde su surgimiento se plantea así, ¿no? Ya sabéis la famosa cita en la Sagrada Familia, una parte escrita por Marx, en la que habla de que no importa lo que el obrero se represente en un momento dado o lo que se represente en un grupo de obreros, sino que importa lo que el obrero es y lo que el obrero puede hacer en función de lo que es en el marco de la sociedad, ¿no? Y eso, claro, eso no viene dado eh, por vivir en el modo de producción capitalista ni por ser un proletario, ¿no? Porque aquí todos abrimos la ventana por la mañana y vemos el modo de producción capitalista, sin embargo, después de leer el Capital, la comprensión del modo de producción capitalista se transforma radicalmente. Y ya sabéis también la otra famosísima cita de Lenin en el qué hacer, de que la conciencia socialdemócrata, que en ese momento es sinónimo de conciencia marxista, conciencia comunista, porque el qué hacer es un texto de 1904 o 5, o sea, un texto pre-Tercera Internacional. Entonces, lo que dice es que la conciencia marxista se introduce desde fuera del movimiento obrero. El movimiento obrero por sí mismo, lo que demuestra históricamente es que a todo lo que llega es a una conciencia sindical, una conciencia de lucha por un mayor salario o por una reducción de la jornada laboral, pero no nunca una conciencia de lucha por la construcción del socialismo. Eso se produce en la universidad, en los pensadores burgueses y bueno, y en la universidad y contra la universidad, al margen de ella. Pero de donde vienen Marx, Engels y bueno, incluso el propio Lenin y Mao y bueno, todos los grandes teóricos que han aportado al marxismo, ¿no? Entonces ahí hay un trabajo científico ineludible que no se puede sustituir por ningún tipo de experiencia directa de nada, que es una necesidad científica específica. Por eso la formación marxista-leninista es un pilar fundamental para la militancia comunista y por eso lo dice Engels clarísimamente en el prefacio de la guerra campesina en Alemania, diciendo que el socialismo desde que se ha hecho ciencia exige que se le trate como tal, es decir, que se le estudie, y Lenin lo repite en el qué hacer, y la experiencia demuestra que los partidos comunistas degeneran cuando dejan de ahondar en la formación marxista-leninista, ¿no? Y eso, pues bueno, pues ya conocemos la experiencia carrillista de sobra. ¿Alguien más quiere compartir alguna cosa? Otro detalle del maestro de escuela no solamente no era mal ejemplo, sino es muy buen ejemplo y es escogido por Marx de manera deliberada, porque una de las discusiones de la época, lo que se ve en las teorías sobre la plusvalía, es que uno de los errores era considerar que solo es productivo el trabajo que produce cosas, ¿no? Y entonces, en las teorías sobre la plusvalía, que ya sabéis que son esos borradores en los que Marx va criticando de manera sistemática a los economistas previos, y que nunca publicó él, pero que los publicó después Kautsky con modificaciones y después se publicó de manera íntegra más adelante. En ese texto, esta es una de las cosas que él critica bueno, él habla, en ese texto habla del circo y de las prostitutas, y aquí, bueno, incluye la cuestión del maestro y la incluye justo para salirse de la visión reducida solamente al trabajo que produce cosas, ¿no? Por eso habla de actividad y efecto útil. Luego ha habido un momento, Jorge, que has explicado una cosa que no sé si ha sido cuestión de expresión pero a la hora de hablar en la página 642-43, cuando Marx habla sobre el límite absoluto de la jornada laboral dentro del modo de producción capitalista, ¿no? Has comentado, pero bueno, probablemente no sé, habrá sido por eso, siempre al hablar decimos cosas más incontroladas que al escribir. Que reduciendo la jornada laboral hasta que desaparezca el plusvalor, se acaba con el modo de producción capitalista. Aquí lo que dice el orden de la exposición de Marx es inverso, ¿no? Es la supresión de la forma capitalista de producción permite restringir la jornada laboral al trabajo necesario, ¿no? Y luego nos dice, bueno, no es necesario solo porque también hay plus trabajo y bueno, también hay que mantener, bueno, aquí no lo dice, pero bueno, también para las personas que están enfermas, las personas jubiladas, los niños, bueno, ¿no? Hay una parte que es plus trabajo.
incluso en el socialismo. Lo que pasa es que ese trabajo, en vez de ser para el beneficio de los capitalistas, es para aquella que el conjunto de la sociedad considera que debe mantener con el trabajo de la mayoría, ¿no? Porque considera que hay una parte que no va a trabajar por X circunstancias que el conjunto de la población considera adecuado trabajar para ese sector. Entonces, claro, eso, porque si primero, claro, sería imposible acabar con el capitalismo estrangulándolo, ¿no? O sea, justo la clave de que la legislación sea una superestructura de las relaciones de producción es que nunca en un país capitalista va a haber una jornada laboral que arruine las empresas, ¿no? Eso no es un fenómeno imposible, porque ni supera el capitalismo y simplemente lo estrangula, ¿no? Eso nunca se va a dar, no va a haber organización política que encabece eso, ¿no? Lo que es necesario es superar la forma capitalista de producción y entonces organizar ya la jornada de trabajo según los valores de uso que la sociedad considera que debe otorgarse a sí misma, ¿no? En vez de en función de cómo está ahora, que es en función de las necesidades de valorización del capital. Adelante, Enrique. Ya estuvo, ¿verdad? Gracias, sí. Ahora Quiero, sí. quiero comentar esta parte de la exposición en relación a el asunto de la ciencia o de las posibilidades de la clase obrera de conocer sus condiciones de explotación. Lo que plantea el expositor de la página 660, donde habla de las formas de manifestación, valor y precio del trabajo o salario, esta relación esencial dice que las primeras se reproducen directa y espontáneamente como formas comunes y corrientes, y del otro tiene que ser descubierto por la ciencia. Aquí pudiera entenderse, pues, que solo están en la capacidad de comprender las condiciones de explotación y del robo de la fuerza de trabajo mediante el ocultamiento de lo que es ese trasfondo oculto que es el salario, solo le correspondería a los intelectuales. Pero mucho hemos, por ahí, cuando militamos en las fábricas hace algún tiempo, decimos el obrero, el trabajador, no necesita de la ciencia, sino de las condiciones objetivas, de su condición real, de lo que le alcanza para comer, para vestir, para transportarse y para satisfacer todas las necesidades, incluso de la familia, para entender ese trasfondo oculto y sus formas de manifestación, como dice Marx. Yo creo que esto es así. O sea, muchas veces un pequeño burgués no entiende las condiciones de explotación porque no está inmerso en ese contexto. Pero en este caso es esa experiencia consciente, objetiva, que el trabajador tiene. Gracias. Bueno, de la que comenta Enrique, yo voy a leer la cita de Lenin del quehacer de 1902. Dice, hemos dicho que los obreros no podían tener conciencia socialdemócrata, vamos a sustituirlo por conciencia marxista. Esta solo podía ser traída desde fuera. La historia de todos los países demuestra que la clase obrera está en condiciones de elaborar exclusivamente con sus propias fuerzas solo una conciencia tradeunionista, ¿no? Una conciencia sindicalista. Es decir, la convicción de que es necesario agruparse en sindicatos y luchar contra los patronos, reclamar al gobierno la promulgación de tales o cuales leyes necesarias para los obreros, etc. En cambio, la doctrina del socialismo ha surgido de teorías filosóficas, históricas y económicas elaboradas por intelectuales, por hombres instruidos de las clases poseedoras, ¿no? de procedencia social. Por su posición social, los propios fundadores del socialismo científico moderno, Marx y Engels, pertenecen a la intelectualidad burguesa, etc. etc. ¿no? Y esto está incluido en el propio manifiesto del Partido Comunista, que creo que lo hemos hablado alguna otra vez. Entonces, claro, no se nos ocurriría afirmar en ningún momento que meramente por ser intelectual se comprende las condiciones de explotación del trabajador, porque sabemos que el grueso de la intelectualidad es burguesa no solamente de origen social, sino de militancia política, consciente o inconsciente. Y en las ciencias sociales, quizá por encima de
más que cualquier otra, ¿no? Todas las facultades de sociología producen anticomunistas o personas que no que tienen una preparación ecléctica y más confusa aún que la que puede tener un obrero a la hora de pues entender cómo está funcionando su empresa. Lo que ocurre es que para el trabajo específicamente teórico de, por ejemplo, exponer cómo funciona el modo de producción capitalista, ¿no? Para escribir el capital y para organizar todo el plan, toda la concepción de la sociedad burguesa y de las condiciones de su superación y la necesidad del partido político, la necesidad de la dictadura del proletariado, las condiciones, para analizar las condiciones económicas de todas las demás clases. O sea, para todo eso hace falta pues un trabajo científico específico que por la división del trabajo que arroja el propio modo de producción capitalista, pues no lo ejerce el conjunto de la masa obrera directamente por sí misma, sino que históricamente vemos que continuamente se consolida entre grupos de intelectuales al servicio del proletariado, ¿no? Que consagran su vida a estudiar lo que es necesario para la revolución socialista y organizar todo lo que sea necesario para la revolución socialista, ¿no? Y el ejemplo es, por ejemplo, pues eso, Lenin o otras muchas figuras. Claro, ¿qué es lo que ocurre? El riesgo de lo contrario. El riesgo de lo contrario es pensar que va a haber un movimiento revolucionario espontáneo, dejar de hacer las profundas tareas teóricas que hay que llevar a cabo, tanto autoformativas propias como de lucha contra todas las desviaciones teóricas que existen en nuestra sociedad, porque esa es una de las grandes tareas que cumplieron Marx, Engels y Lenin, ¿no? Ya sabemos que, aparte de criticar a David Ricardo y a Adam Smith, criticaron a Proudhon, criticaron a Bakunin, Lenin criticó a los populistas, muchísimos textos contra los populistas rusos, ¿no? O sea, y toda esa tarea de clarificación teórica, pues la hace gente que tiene tiempo, que ha tenido tiempo libre para poder hacer y que se ha puesto radicalmente al servicio del proletariado, como todos estos grandes ejemplos, ¿no? Entonces, de otro modo, si realmente brotase la conciencia revolucionaria directamente del proletariado, pues no podíamos explicarnos la decadencia por ejemplo, de los partidos comunistas europeos, la degeneración ideológica de los partidos comunistas europeos a partir de los años 50, 60, ¿no? Y el surgimiento del eurocomunismo, ni encontraríamos forma de revertir la terrible situación actual en la cual los partidos comunistas en Europa no tienen ningún tipo de relevancia social, ¿no? Y están varios de ellos inmersos en intentos de replanteamiento y ese replanteamiento se va a llevar a cabo en la medida en que se estudie y se asimile el marxismo-leninismo, ¿no? Y claro, lo que ocurre es que el marxismo-leninismo, como expone las condiciones reales de vida y las condiciones de superación del modo de producción capitalista, todo obrero está mucho más en unas condiciones objetivas para asimilarlo muy rápidamente, mucho más rápidamente que cualquier intelectual economista que lo que haya hecho en su vida sea leer a los economistas marginalistas. Pero cualquier obrero sabe que si está contratado en una empresa es porque produce más riqueza de la que se le devuelve como su salario. Y eso todo el mundo lo entiende eh, a la primera. Y que entonces lo que está haciendo es sistemáticamente enriquecer a otra persona. Pero esto yo pienso y está ahí expresado directamente por Lenin, no nos puede llevar a olvidarnos de que hay un trabajo intelectual y de dirigencia política que es indispensable, que exige un montón de lecturas, dar debates, clarificar todo lo que se pueda y ponerse al servicio de la lucha ideológica. Un comentario. Adelante, Enrique, adelante. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que planteas. Pero, o más bien quisiera yo añadir o introducir una reflexión. Miren, en México tenemos una fuerte discusión con los zapatistas, porque para los zapatistas que ahora dicen que andan en barco y los van a ir a visitar a ustedes, no hay necesidad de construir un partido.
Para los zapatistas, el papel de la clase obrera es complementario, no es hegemónico y fundamental. Para los zapatistas hay que construir un mundo, dicen ellos, donde quepan varios mundos. Y nosotros les decimos el mundo del capitalismo y el mundo de la clase obrera que quepan en el mismo espacio. Son las posiciones teóricas de Holloway, pero tiene que ver con esto de dónde viene la conciencia y tiene que ver con digamos, el ejercicio científico, el conocimiento objetivo de la realidad, la expresión consciente de ese proceso que es el capital para la posibilidad de construir una organización revolucionaria. El revisionismo de hoy, en ese sentido, para mí, el planteamiento zapatista es revisionista y de muchas otras organizaciones hoy, incluso esas que están construyendo lo que llaman los partidos anticapitalistas, que solo quieren atenuar el proceso de la crisis del capital y no ir a la revolución, sino atenuar las condiciones de pobreza y explotación, tiene que ver con la no aceptación de eso que tú comentas. La conciencia de la clase le viene de fuera. O sea, le corresponde a la vanguardia, a una vanguardia que se forma en la lucha, pero que también se forma teóricamente. Es todo un pleito, es toda una discusión teórico-política en México a partir del surgimiento del zapatismo y de sus supuestas elaboraciones teóricas en las que, para resumir, no, no hay que tomar el poder, sino, como dice el Foro de Sao Paulo, solo las transformaciones meramente democráticas y menos agresivas. Es todo. Yo la verdad es que no me atrevería a llamar a los zapatistas ni siquiera revisionistas. Yo creo que ni siquiera se inscriben, o sea, ni siquiera son marxistas. Ellos están más vinculados a todo el pensamiento anarquista y si hay elementos clásicos de crítica a ellos, pues está toda la crítica de Lenin a los populistas rusos. Hay una compilación de textos de Lenin de Editorial Progreso que se llama De socialismo utópico, socialismo científico, o sea, como el texto de Engels, ¿no? Pero que es una compilación de fragmentos de textos de Lenin sobre la cuestión campesina y cómo ligar la cuestión obrera y campesina, que para Lenin que está clarísimo en todo momento que la vanguardia es el proletariado, pues yo creo que ese es el conjunto de textos clásicos desde el que empezar a criticar al zapatismo, claro, también teniendo en cuenta las diferencias, ¿no? La situación. Pero vamos, ellos no son ni marxistas en ningún sentido, ni en el análisis económico, ni en el criterio político, ni en su construcción teórica, ni lo que hacen es lo mismo que hace el posmodernismo, que es el posmodernismo de izquierdas coquetea con Marx en algunas cosas y ya está, ¿no? Pero claro, es que para nosotros todo el proyecto político marxista se deduce del análisis objetivo de la realidad y del movimiento de la realidad. No tenemos un proyecto... O sea, si los marxistas defendemos la necesidad del trabajo teórico y la necesidad del partido, no es porque nos guste el partido ni el trabajo teórico, es porque las condiciones objetivas obligan a esto. Nosotros nuestro proyecto político viene determinado por las condiciones objetivas de la sociedad, por su desarrollo y por sus contradicciones y sus condiciones de superación. Y en función de eso trazamos se traza el objetivo político. Por eso dicen en el manifiesto Marx y Engels que esto no es un invento de unos intelectuales, esto es algo que está ocurriendo en la sociedad. Esta gente lo que tienen es al contrario, es una serie de ideas humanistas que quieren que la sociedad se ajuste a unas ideas humanistas. Bueno, pues eso está dirigido al fracaso. Y claro, todo esto se desarrolla en el momento de máxima debilidad del marxismo-leninismo. Hay todos estos postulados que enarbolan el anticapitalismo en lugar de la lucha por el socialismo. Cuando como marxistas nosotros no somos anticapitalistas, nosotros buscamos superar el modo de producción capitalista. El capitalismo ha generado las condiciones de la construcción del socialismo, ¿no? Bien, gracias. De acuerdo, ¿eh? De acuerdo.
¿Alguien más se anima a compartir cualquier cosa, reflexión, lo que... Ya nos hemos ido hasta el zapatismo, anímense con lo que consideren. Bueno, Ha habido también, Jorge, otro detalle que no me ha quedado claro en la explicación que has hecho, que también se ha sido de exposición, cuando has comentado lo de la base natural del plusvalor. Igual, bueno, si quieres mover la diapositiva o... ahora no recuerdo exactamente qué es lo que me había chirriado. Ah, bueno, o sea, bueno, voy a decir lo que mi opinión dice aquí Marx y si luego me dices, Jorge, si es lo que querías, lo que has comentado o si era, o si tenía otro matiz. Aquí lo único que dice Marx es que, o que busca aclarar, es que para que exista el plusvalor hace falta un cierto nivel de productividad y que, por tanto, en ese sentido, aunque el plusvalor sea algo eminentemente social, algo propio de las relaciones de producción capitalistas, tiene una base natural, ¿no? Y dice esto en un sentido muy general, simplemente que para que pueda haber plus trabajo, apropiación de trabajo ajeno, pues tiene que haber más riqueza de la que consume el productor, ¿no? Y que en cuanto hay más riqueza de la que consume el productor, pues bueno, nadie impide que alguien se apropie de ese trabajo, del trabajo de otra persona, lo mismo que no hay ninguna condición natural que impida que alguien se pueda comer a otro, ¿no? Pero obviamente el hecho de que se coma a alguien a otra persona o que se apropie del plus trabajo es una cuestión social, ¿no? Social, la cual exige una base natural, bueno, como todo el ser humano mismo es social, pero tiene su base natural corpórea para su existencia, ¿no? No existe el ser humano al margen de su cerebro, de su fisicidad y de su biología, ¿no? No sé si iba por ahí lo que habías comentado tú, Jorge. Sí, a ver, es cierto que, o sea, yo en esta parte tengo la sensación de que me falta contexto, ¿no? O sea, un poco en esas, como si Marx estuviese tratando, o sea, de hecho dice, de ninguna manera cabe asociar ideas místicas como ocasionalmente ha sucedido a esa productividad natural del trabajo. O sea, yo asumo que Marx está pensando en algo concreto que yo desconozco y que a veces pienso que puede ser esa, no la manejo muy bien, pero no sé si son los fisiócratas los que dicen que el único trabajo productivo es el trabajo agrícola, porque lo único productivo es la tierra, no sé muy bien. Bueno, pero claro, o sea, yo entiendo que la conclusión de Marx es que la naturaleza permite que exista, que aparezca el plus trabajo, pero no hay nada en la propia naturaleza en sí que tienda por sí mismo o que implique necesariamente la aparición de plus trabajo y que en el fondo incluso el trabajo humano naturalmente entendido, si es que es posible hablar de ello, como digamos, no desarrollado, no sé cómo decirlo, es insuficiente para que exista plus trabajo, porque va a ser necesario que se dé pues, cierto desarrollo social de ese trabajo para que sea más productivo o alcance cotas de productividad que permita que en un determinado momento el trabajo de un individuo pueda asegurar la subsistencia de dos, por así decirlo. No sé si me expliqué muy bien, pero vamos, que el resumen es que, o sea, yo lo que entendí de manera confusa y pensando que hay otras ideas por detrás es que la naturaleza por sí misma o la situación natural, si es que existiese o hipotéticamente vaya, no es suficiente para que eso, simplemente para que del trabajo de un individuo puedan vivir dos, que se necesita, digamos, un aumento, un desarrollo de la capacidad productiva. Por así decirlo, que los cazadores-recolectores no tendrían capacidad, salvo en contextos muy fértiles, para recolectar alimento para dos personas y que una no trabajase y la otra sí. No sé si es del todo preciso, pero bueno, algo así entendía yo y que por tanto no cabe decir que qué fortuna
que hay lugares en los que la tierra es muy fértil y eso ha permitido que unos dejen de trabajar gracias al trabajo de otros. Estaba buscando una cita del... Hay una cosa, o sea, aquí cuando Marx habla de base natural, lo puedes prácticamente, sí, lo puedes sustituir por todo lo que va del lado de los valores de uso, de la condición material, de la riqueza, todo por ahí, todo lo que está en ese ramo es lo que muchas veces Marx llama también propiedades naturales o condiciones naturales. Y todo lo que tiene que ver con el valor, con las relaciones de valor, con el valor de cambio, son las cuestiones sociales. Por ejemplo, al principio en el capítulo 1, en la página 46, comenta Marx, cuando estaba buscando a ver qué es el valor, ¿no? Ese algo común no puede ser una propiedad natural, geométrica, física, química o de otra índole. O sea, con natural se refiere a, porque además puede ser una propiedad natural del pan, ¿no? De un producto elaborado por el ser humano. Pero cuando se refiere a natural, se refiere a que tiene que ver con el carácter, con las cualidades intrínsecas de ese objeto analizado como cosa que se puede explorar con un microscopio ¿no? Como puedes hacer con un pedazo de pan, ¿no? En cambio, por eso, en oposición a esto, por eso dice que el valor, por más que lo busques con un microscopio, no lo vas a encontrar en ninguna mercancía, ¿no? Por eso dice Marx que el valor es una cosa social frente a las propiedades naturales. Y aquí, como base natural del plusvalor, está el hecho de que o un ser humano genera más riqueza de la que consume o no puede haber explotación de ningún tipo. Y eso es todo lo que cabe decir en cuanto a la dimensión natural. Una vez que los seres humanos, un individuo de los seres humanos puede producir más riqueza de la que necesita para subsistir, ahí entonces empezaríamos a buscar las relaciones sociales que hacen que ese excedente, en vez de ser consumido de manera privada o ser guardado para momentos posteriores o ser compartido en una colectividad, empieza a ser apropiado por unos pocos. Entonces, en parte, justo por la cuestión esta que comentas tú, ¿no? Que se puede llegar a plantear que las clases dominantes surgen, no, pues porque como la tierra es muy fértil, pues alguien tiene que quedarse con lo que ahí se produce de más, ¿no? Entonces hay una explicación de la diferencia de clases basada en una dimensión natural. Y entonces lo que dice Marx es, no. Tiene que haber una base mínima natural para que haya apropiación de plus trabajo. Pero eso no se explica por esa base natural. Esa base natural solamente da la opción, igual que un ser humano se puede comer a otro, porque al fin de cuentas el otro ser humano es proteína. Yo quería compartir dos cosas más de conceptos que suele haber lío y que en este caso Jorge los has diferenciado y Marx, lo que pasa es que y Marx los diferencia también aquí en muchos momentos, pero hay otros momentos en los que no, que es la idea de a veces Marx habla de modo de producción y se refiere al modo de producción capitalista, y a veces habla de modo de producción refiriéndose al modo de producir zapatos, ¿no? Entonces se puede decir que se revoluciona el modo de producción de la industria textil con la llegada de una máquina nueva. Entonces, a veces hay algún punto del capital en el que puede ser problemático ese uso de modo de producción cuando no se está refiriendo al modo de producción capitalista, sino al modo de producción de cierta mercancía particular, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando en la edición segunda, ¿no? Que luego es sustituido cuando se añaden las notas, las modificaciones de la tercera y cuarta edición, cuando habla de que en la segunda edición, de que con el plusvalor, perdón, con la subsunción real se ha dado una revolución en el modo de producción, se está refiriendo a la introducción de la maquinaria, etc., etc., ¿no? Porque el modo de producción capitalista ya existía, simplemente se sigue desarrollando, pero ahí no se está refiriendo al modo de producción capitalista, sino a cómo se están produciendo las cosas, ¿no? Y se sustituye la manufactura por la gran industria, ¿no? Y el otro punto que también he visto confundir y que nunca, pero que esto, bueno, que también conviene ponerlo sobre la mesa, que
Marx habla desde el principio del capital del trabajo socialmente necesario para la producción de una mercancía, ¿no? Que es lo que constituye la cantidad de valor, ¿no? El tiempo de trabajo socialmente necesario. Y luego, cuando está hablando del salario y demás, y de la jornada de trabajo y del plus trabajo, se habla del trabajo necesario, pero refiriéndose al tiempo durante el cual el trabajador produce el valor que se le va a devolver como salario, ¿no? Y ese es el trabajo necesario porque es el equivalente al tiempo de trabajo socialmente necesario para pagar su fuerza de trabajo. Y ahí es el trabajo necesario porque es el que el trabajador necesita ejercer para obtener el valor con el cual satisfacer sus necesidades, ¿no? Porque el tiempo de plus trabajo, o sea, que no se puede confundir esta idea con la idea de que el tiempo de plus trabajo, en el cual también se están produciendo botas, por ejemplo, es parte del tiempo de trabajo socialmente necesario de esas botas que se están produciendo. Entonces, o sea, el plus trabajo y el plus valor es parte del tiempo de trabajo socialmente necesario de la mercancía que sea, ¿no? Y la última cosa en la que quería poner también el dedo es que cuando hay un momento en que Marx está hablando sobre la diferencia entre plusvalor absoluto y plusvalor relativo y de cómo parecen una diferencia enteramente ilusoria, dice, ¿no? Puede parecer. Porque al final, bueno, pues una se puede cambiar por la otra, ¿no? Y dice, pero si tenemos en cuenta el movimiento del plusvalor, esta apariencia de identidad se desvanece. Y esto es muy importante porque, o sea, en todo momento, el criterio de Marx para considerar toda su conceptualización es el movimiento de la realidad. O sea, todos los nombres nuevos que aparecen, que Marx pone, hay unas glosas al tratado de Adolf Wagner en las que Marx critica a un crítico suyo y ahí dice, yo no parto de conceptos. Y aquí se ve una vez más. Marx parte del movimiento de la realidad. En función de cómo se mueve, pone nombres a esos diferentes movimientos. Entonces, el capital se divide en capital constante y capital variable, porque al pasar por el proceso de producción, una parte permanece constante y la otra varía, ¿no? Se había adelantado el valor de la fuerza de trabajo y lo que sale al final es capital variable más plusvalor, ¿no? En cambio, desde el punto de vista de la circulación, esto lo explica en el libro 2, el capital se divide en otra categoría distinta, en capital fijo, que es el que se queda en la empresa, pues, por ejemplo, el valor de las maquinarias, el valor de la fábrica, y capital circulante, que es el que continuamente está yendo hacia la mercancía y que no queda nada de él en la fábrica, ¿no? Pues, por ejemplo, en una fábrica de sopa de tomate en salsa, pues los tomates entran a las latas y directamente salen, se venden y ese capital vuelve al ciclo mucho más rápido que el capital invertido en la maquinaria, que es capital fijo y que solo se va trasladando con el desgaste paulatinamente, ¿no? Y queda encerrado, ese enorme capital fijo queda encerrado en él. Entonces, estos dos nombres, pues, por ejemplo, los pone Marx en función de cómo se mueven las diferentes partes del capital, atendiendo en ese caso a la circulación, y aquí está en el libro 1, pues pone capital variable y constante, atendiendo a la producción. Y aquí, una vez más, pone este ejemplo en el caso del plusvalor. Esto porque es importante en oposición a lo que tienden a hacer hoy en día las ciencias sociales de basarse en conceptos, ¿no? En tomar el concepto como lo primario, ¿no? Por mi parte, esto era todo lo que... ¿Alguien quiere compartir alguna cosilla? ¿Alguna reflexión de cierre, Jorge, o algo? No, por mi parte nada más. Creo que le sacamos bastante jugo ya. Pues si no hay más, nos vemos en la siguiente y nos hace falta alguien que presente, ¿eh? Si alguien se anima, genial.